Muy buenos días a todos, bienvenidos como siempre a los webinars que estamos haciendo todos los jueves a las 11 de la mañana con el equipo de gestión del conocimiento de Alumina. Sean todos muy bienvenidos, esperamos que los temas que hemos traído hasta ahora hayan sido de su agrado y hoy vamos a traer un tema muy interesante. Antes de empezar con el webinar quiero contarles las reglas generales. Lo primero es que ustedes pueden hacer sus preguntas a través del chat de preguntas y respuestas que tienen en su pantalla en el momento en el que ustedes quieran. Al final del webinar vamos a dedicar unos minutos a responder las preguntas que ustedes tengan. Les pedimos que tan pronto tengan las preguntas las vayan haciendo, no se preocupen, ahí van apareciéndonos a nosotros para contestarlas al final. En caso de que al final no tengamos suficiente tiempo para contestar todas las preguntas que ustedes tengan, enviaremos a vuelta de correo a todos los asistentes las respuestas a las preguntas que han realizado. También recuerden que tenemos nuestras redes sociales. Estos webinars están siendo grabados y están siendo almacenados en nuestras redes sociales. En este caso, tenemos la reproducción de todos los webinars en nuestra red de YouTube. Así que a los asistentes y a todos los invitamos a que se suscriban y activen la campanita en nuestro canal de Alumina Arquitectura. Así nos pueden encontrar en YouTube. En el chat les va a aparecer en este momento un vínculo al cual ustedes pueden acceder para suscribirse. Bueno, no siendo más, ahora sí vamos a empezar entonces con un poco más de la información que les traemos para hoy. El webinar que tenemos hoy es un tema muy importante para quienes transforman el aluminio y hacen cerramientos, ventanas, puertas, fachadas y demás. Traemos uno de nuestros aliados más importantes en la digitalización de la manufactura y nos viene a hablar precisamente de este tema y acerca de la industria 4.0, que ya nos van a contar un poco más adelante de qué se trata. Antes de empezar y dejarlos con ellos, quiero hablarles un poco a los que no han asistido a los webinars anteriores acerca de quién es Alumina. Alumina es una empresa de más de 60 años en el mercado, en la que llevamos transmitiendo conocimiento y transmitiendo productos y buenas prácticas a la industria a través de los productos y servicios que nosotros desarrollamos. Recientemente hemos decidido cambiar la estrategia de la compañía y dejar de ser unos transformadores de aluminio, es decir, dejar de simplemente extruir y laminar aluminio, a transformar el aluminio en soluciones innovadoras. Esa es la meta de la estrategia que tenemos en Alumina. Por eso precisamente estamos haciendo este tipo de eventos para acercarnos más al mercado. Alumina está ubicada hoy en día en 2 plantas de producción, una en Medellín y una en Cali. El capital de la compañía es nacional, es una empresa colombiana de producción local y funcionamos como una multinacional. Tenemos más de 1000 colaboradores y contamos con más de 600 clientes a nivel internacional. Los atendemos a través de nuestras oficinas comerciales en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Tenemos presencia física en Quito, en Ecuador y en el sur de la Florida, en Miami. Y a través de estas oficinas atendemos todos los mercados que ustedes ven en este momento en el mapa en azul oscuro. Funcionamos, como les decía, como una empresa multinacional, pero totalmente colombiana. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, quiero presentarles a quienes nos van a dar la información acerca de la industria 4.0 para la manufactura de cerramientos y nuestro aliado con quien hemos trabajado de la mano, MG Soft y MG, que son los que nos tienen la información. Hoy nos acompaña Andrés Pérez, que él es el soporte técnico de MG Soft para las Américas, y también está Ricardo Romero, quien es el gerente comercial para Colombia de MG y MG Soft. Ricardo, Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muy bienvenidos y el público es de ustedes. Gabriel, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. No puedo ver cuántos participantes tenemos en este momento, pero antes de iniciar me gustaría robarme 5 minutos para que hagamos una reflexión que nos interesa a todos, especialmente en nuestros trabajos. Y es aprendamos e intentemos ver a través de las 2 caras de la moneda, en nuestro caso como proveedores y clientes, porque muy importante. Como proveedores, por ejemplo, en el mundo del cerramiento arquitectónico, sabemos que la materia prima que compran a su proveedor Alumina es de buena calidad
cumple y muchas veces supera los estándares de calidad del mercado. Materia prima que al ustedes transformarla da como resultado un producto de calidad. Ustedes tienen respaldo de una compañía que no es un importador o distribuidor, por ejemplo, de perfiles de baja calidad. Alumina es un fabricante, en nuestro caso un extrusor, una compañía que tiene una trayectoria amplia, solidez, calidad y estructura que le permite garantizar su producto. Un producto con valor, no precio. Esto es diferente, entendiendo por valor todos aquellos beneficios que aporta ese producto a sus clientes, como lo son la calidad, la garantía del material, la garantía en la fabricación, en los espesores, en los tratamientos como son pintura, el lacado, barnizado, el soporte técnico que les brinda, las capacitaciones que realizan ellos para profesionalizar este segmento del mercado que es el cerramiento arquitectónico. Alumina, estoy seguro que nunca va a decirles a ustedes como lo puede hacer un importador o un distribuidor de productos de baja calidad en caso de que presente una garantía, es que ya no tengo esa marca o referencia y no puedo hacer nada, pero le tengo otra marca o otra referencia que es igualita a la de Alumina y es más barata. Y continuamos en ese ciclo. Con Alumina ustedes no van a encontrar eso, van a encontrar un soporte y una respuesta y un respaldo a todas sus inquietudes. Como clientes debemos aprender a ser críticos y exigentes al realizar una compra de cualquier tipo de producto, y en especial cuando son productos que implican procesos específicos. En nuestro caso, de la charla de hoy, los perfiles en aluminio. Debemos analizar y revisar las características técnicas del perfil. Al hacerlo, encontraremos que ese barato nos puede salir caro. El perfil se puede doblar fácilmente al utilizar un troquel, se puede rayar, no cumple con la norma, etcétera. Hay muchos factores allí de características técnicas que debemos tener muy pendientes a la hora de elegir nosotros, y por eso hago énfasis en que Alumina tiene la estructura y el conocimiento de muchos años para podernos ofrecer un producto de calidad. Recuérdenlo, lo barato puede salir caro. A raíz de los problemas que se han venido evidenciando con los cerramientos, el gobierno y los entes de control están trabajando en la aplicación de las normas que ya existían y que van a empezar a regirlas ahora sí, que regulan la forma en que se deben hacer esos productos bajo estándares de alta calidad. Eso es muy importante, esa transformación va a empezar. Dicho esto, empezamos ahora sí en materia que nos corresponde a nosotros. ¿Quiénes somos? MG es parte, que MG nos conocen mucho en Colombia, bueno, no nos conocen demasiado en Colombia, la verdad nos gustaría que nos conocieran mucho más, porque nosotros nos dedicamos no a regar máquinas en el mercado, sino simplemente a que los clientes que quieren entrar con nosotros a participar, que quieren nuestra tecnología, entiendan que nosotros, además de las máquinas, del desarrollo, porque no somos un distribuidor, somos un fabricante, un grupo que se llama Voilab Holding, nos encargamos y nos dedicamos a especializarnos en soluciones para los segmentos del cerramiento arquitectónico. Voilab Holding, ¿por quién está compuesto? Es una compañía que está compuesta por 10 marcas importantes a nivel mundial, que estamos seguros que muchos de ustedes las conocen. MG, maquinaria, diseñamos máquinas, diseñamos soluciones. Tecna, que en Colombia la conocieron hace muchos años, es una compañía parte del grupo también dedicada a desarrollar y fabricar máquinas. MG Soft, dedicada al desarrollo del software para el cálculo de la carpintería, entendiendo por ese software que no solo hacemos las cotizaciones y las listas, las listas de despiece, de corte y todo esto. El software nuestro es bastante flexible y amplio, que se ha realizado por módulos que se pueden ir integrando a ese núcleo para lograr gestionar un almacén, hacer trabajo administrativo, para poder apoyar a los vendedores, para poder hacer el control total de una planta de producción. Entonces, aquí viene embebido un mundo muy complejo, pero a su vez es muy fácil de manejar. Voilab Digital es parte de la compañía que se está dedicando a agregar valor a todos los que trabajamos con el cerramiento arquitectónico. ¿De qué forma? En la transformación de cómo debemos hacer los negocios actualmente. Recuerden que con este tema de la pandemia el mundo cambió y no va a regresar atrás, va a seguir con esa evolución. También tenemos el Lumatec, que es otra compañía del grupo, también la han conocido muchos, dedicada a la fabricación de maquinaria.
Keraglass, una compañía italiana dedicada a fabricar hornos de templado, curvado y serigrafía, y Mecon, una compañía que va de la mano con Voilab para la estrategia nueva del marketing digital, y esta compañía se dedica a fabricar las pantallas de alta resolución de realidad aumentada para el proyecto de marketing de ventanas, puertas y próximamente fachadas. Camaleón y Elusoft, compañías dedicadas al desarrollo de software aplicado a nuestras máquinas. Ya veremos más adelante cómo lo aplicamos nosotros, haciendo un software mucho más intuitivo sobre las máquinas para que sea más fácil del manejo por parte de los operadores. Y vamos a hablar de la digitalización, pero quería hacerles esa entrada para que entendamos por qué estamos haciendo esto y para dónde va el mundo definitivamente. Vuelvo y les repito, el mundo como lo conocíamos ya va a pasar. Tenemos que buscar las nuevas formas de cómo trabajar, de cómo automatizar los procesos, de cómo tecnificarlos y de cómo debemos venderle a estos nuevos clientes que están hiperconectados por las redes, por teléfonos, tablets, computadores. Todo lo que sea digital es la conexión que nos une ahora unos con otros. ¿Y en qué consiste la digitalización? Es la transformación de procesos haciendo uso de herramientas de tecnologías de información disponible. Cuando tengo computadores, cuando tengo redes sociales, cuando estoy en Facebook, en un buscador Google, en la red, cuando estoy en Instagram, en TikTok, que es la nueva que está saliendo. Todas estas son herramientas que de repente nosotros las utilizamos, pero no las utilizamos de la manera adecuada en nuestro beneficio de trabajo. En la industria, con frecuencia involucra la conexión con maquinaria de producción, automatización de controles y sistemas de registro de producción. Este proceso inició hace muchas décadas, cuando hablábamos de la revolución industrial. Allí arrancamos con este tema y ahora estamos llegando a la digitalización. ¿Cómo voy a incorporar todo este proceso de máquinas y uniéndolas a un sistema o a un campo digital, y a su vez cómo yo voy a utilizar ese sistema para ofrecer mis productos? En el contexto de la industria 4.0 podemos incluir también, por ejemplo, los canales de marketing, distribución, experiencia del cliente. Es la nueva forma de vender. ¿Cómo hago yo para que mi cliente tenga una experiencia con mi producto y me quiera comprar a mí y no tenga que ir a otro lado? Esa es una base fundamental que quiero que la tengan en cuenta, la experiencia del cliente. Y también tenemos cómo hacer esos controles en la parte productiva. ¿Cómo puedo yo administrar de una mejor manera ese proceso productivo dentro de mi establecimiento? Y para eso vamos a empezar entonces a hablar del tema del software, que lo voy a dejar con Andrés, que es el experto en nuestro software, para que vayamos entendiendo cómo es el paso a paso de implementación de estas tecnologías que nos van a llevar a la industria 4.0 o digitalización de la manufactura. Nuevamente, más adelante volveré a estar con ustedes. Andrés, sigue, por favor. Buenos días. Bueno, vamos a ver aquí brevemente una descripción general de los softwares que tenemos y en qué parte de nuestro proceso aplican. Indudablemente, todo comienza con un cliente. Si bien hay procesos de marketing y acercamientos, siempre nace de un cliente que tiene un interés en un presupuesto o en hacer un pedido específico para bien sea su casa o su proyecto comercial o residencial. Unido a eso, hay siempre un área comercial que recibe esa solicitud y que puede empezar a procesar ese presupuesto o pedido. Nosotros tenemos un software de entrada para el área comercial, FP Dealer, que sirve para los asesores, pero también tenemos otro software que se llama ViewCore, que empieza a tocar lo que mencionaba Ricardo hace un momento, que es la experiencia con el cliente. Ahora volvemos un poco más sobre el tema. También en el área técnica, una vez aprobado el presupuesto, o si es un conjunto de ítems que entran directamente a un pedido, tenemos el software FP Pro que se encarga de hacer el despiece y de coordinar la información que debe ir a las distintas áreas, luego bien sea el área gestional o sea el área de fabricación o de taller. En el área gestional, que es la administración como la conocemos, tenemos el FP Gest, que es capaz de organizar tanto la gestión de proyectos como la gestión de compras, que son los pedidos a nuestros proveedores.
Y tanto el área técnica con FP Pro como el área gestional FP Gest nutren el taller. Porque si bien el área técnica pasa la información de los mecanizados y pasa la información de las operaciones que se van a realizar, bien sea de corte, bien sea la organización de los diferentes perfiles cortados a diferentes líneas de producción, es FP Gest el que puede coordinar qué elementos se deben producir en cada etapa para asegurar que funcione. Y esta comunicación no es de una sola vía, sino que si en el taller se detecta que hay una no conformidad, FP Gest registra esa no conformidad y puede hacer la nueva solicitud de material desde allí para que en tiempo ágil podamos reaccionar a los pues completamente naturales errores que se puedan presentar en un taller. Ahora, cuando tenemos este tipo de comunicación, vemos todos los errores que se pueden presentar en el proceso minimizados. Por ejemplo, para esto se creó FP Workshop, en donde se le da acceso a las personas en el taller a todo el conjunto de información que se genera tanto desde el área técnica como desde el área gestional, para que sepan qué se debe producir en qué momento y cuáles son los componentes para cada una de las ventanas a fabricar. Y tenemos un beneficio final, y es que podemos gestionar órdenes de compras a los proveedores y entregar los datos procesados y listos para que el software de gestión contable que cada país tiene y en lo cual FP Gest no entra, pueda manejar la contabilidad de las distintas compañías. Entonces, en vez de estar buscando información en 15 departamentos diferentes, simplemente se obtiene la información que gestiona FP Gest. Entonces, con este conjunto de softwares, nosotros podemos conectar todos los componentes físicos y a todas las personas involucradas en el proceso. Nuestro software central, y en el cual me enfocaré ahora mismo, es FP Pro, que es donde todo inicia. Vamos a hablar del software, específicamente FP Pro. ¿Qué funciones buscamos nosotros en este tipo de software? Vamos a irnos a las básicas. La primera es un dibujo paramétrico de tipos de carpinterías a fabricar, haciendo uso de perfiles de aluminio, madera aluminio, PVC, hierro y aleaciones ligeras. Entonces, en este video, nosotros podemos ver cómo en el programa empiezan a crear una estructura a medida, utilizando algunos elementos preexistentes. El marco es creado, personalizado, y luego utilizan los componentes internos de las hojas de las ventanas con elementos que ya están precreados. Lo único que necesitan hacer es la personalización de estos componentes, en donde pueden verificar rápidamente con medidas reales que todo esté funcionando correctamente. Si necesitan agregar algún componente, se puede hacer de manera rápida. Y de ahí avanzar a la siguiente parte del proceso. ¿Cuál es la segunda función? La creación y cálculo de pedidos y elaboración de presupuestos analíticos y creación de listas de mecanizado para el taller. Al crear un pedido con varios ítems, yo puedo avanzar a la optimización y cotización, en donde se generan informaciones de costo de los distintos ítems, tanto unitaria como totalizada, y se discriminan los diferentes componentes para que podamos hacer una revisión rápida o una revisión detallada a través de todos los componentes que se están cotizando. Al momento de imprimir, podemos imprimir un presupuesto a través del programa FP Offer, que es incluido como parte de FP Pro, y podemos presentar de esta manera nuestros presupuestos. También se pueden hacer análisis de costos, listas de pedidos valorizadas para poder revisar los costos que se están aplicando a cada uno de los ítems que se utilizan. Y por último, que es la gestión de características de tipologías según tipo y conexión con máquinas de corte y centro de mecanizados. En este caso, la función que nosotros llamamos EasyMac.
También tenemos funciones avanzadas, que son las que cubren FPGest y FPDealer, que son la gestión especializada de cotización, que la vemos en FPGest, y un poco en ViewCore, que lo veremos más adelante, la gestión especializada de almacén y la gestión especializada de proyectos, que ambos son manejados por FPGest. Entonces, ¿cómo empezar a digitalizar el proceso? Pues lo primero, como decimos, nosotros empezamos con FP Pro, que tiene varias funciones. Lo primero es Start, varios tipos, varias licencias. La primera es Start, que son para talleres pequeños de un solo gestor. LT, que son para talleres medianos, también de un solo gestor. A partir de la LT podemos empezar a exportar a máquinas de corte doble cabezal. Estándar, que son para talleres medianos y grandes con varios gestores, que de esa también se pueden exportar a máquinas de corte doble cabezal, pero la novedad es que se pueden alejar los datos, bien sea en un servidor o compartido por red desde un computador, y que varios computadores se conecten a este. En el Executive ya empezamos a utilizar las máquinas CNC y la automatización EasyMac, en donde podemos relacionar mecanizados directamente con los accesorios que se van a utilizar. Y Enterprise, que es las mismas funciones que vemos en la Executive, pero se le suma la conexión con las máquinas de procesamiento de PVC, que son las soldadoras y las limpiadoras de PVC. Ahora, teniendo todas estas cosas, todo proyecto de digitalización requiere algunos pasos básicos. ¿Cuáles son los pasos básicos que requerimos? Primero, conocer el producto. Bien sea que usted tenga experiencia con el producto o que tenga acceso a una compañía como Alumina, que se encarga de asesorar a quienes fabrican, tiene ese primer paso cumplido. Segundo, preparar la información. Y en esto es donde a veces descuidamos. Necesitamos no solo tener la información disponible en la mente de algunas personas, sino tenerla tabulada. Saber qué precios son los que utilizamos, qué tiempos son los que yo utilizo para fabricar las cosas en mi taller, y estar listos para ingresarlas en el programa. Y por último, coordinar la implementación. En esto, nosotros es donde tenemos un rol primordial, porque si bien es importante que haya una persona responsable dentro de su empresa, también es importante recordar que cuentan con nuestro soporte. No existe una modalidad de venta en nosotros en donde no incluyamos soporte al menos por el primer año. Y esto es importante porque cuando empezamos a utilizar un programa, siempre salen preguntas. No sé cuántos recordarán cuando pasamos de Office 2010 al siguiente y nos apareció el listón arriba de herramientas. Siendo un programa con el que teníamos mucha experiencia, un cambio como esto nos requirió un soporte constante, o hacer preguntas o investigar en internet. Para eso estamos nosotros. Y entonces nosotros podemos asesorarlo en la medida que usted investigue cuáles funciones del programa son las que necesita para avanzar en su proceso de digitalización. Con esto los dejo con Ricardo, que retomará el tiempo de maquinaria. Gracias, Andrés. Bien, como vimos, tenemos el software, es un software muy modular, donde podemos tener desde una licencia o un módulo para un taller, micro taller muy pequeñito, hasta una empresa que tenga ya un gran potencial de producción y podemos implementarlo. Tenemos toda la línea. Por eso, con Alumina como aliado y como cliente, porque también tiene máquinas nuestras y software nuestro, hemos trazado también una estrategia para hacerles llegar a ustedes todo este conocimiento y esta clase de software que tenemos disponible con Alumina. Es consultarlo con Gabriel y con otras personas al interno de la compañía y mirar cómo lo podemos implementar y cómo lo podemos aportar al mercado para que sea una herramienta potente en lo que ustedes necesitan. Recuerden, estamos hablando de Industria 4.0, en los periódicos en esta semana están hablando muchísimo de Industria 4.0 porque esto es la transformación y no es que sea una opción si quiero o no, es algo que necesito realmente para seguir participando en el mercado y entrar en esta nueva estrategia y en esta nueva ruta en nuestros diferentes sectores, industria, cerramiento, en donde queramos nosotros aplicarlo, lo podemos hacer sin ningún problema. Bien, en maquinaria ya tenemos el software resuelto, tenemos una gran herramienta potente para poderle presentar las ofertas a nuestros clientes, hacer las listas de corte, hacer las listas de mecanizado, hacer las listas de accesorios, de gestionar la parte administrativa
también tenemos soluciones en maquinaria. No voy a hablar aquí de perfiles, ni de cómo cortarlo, ni de cómo retestarlo, ni de cómo mecanizarlo, porque eso ustedes ya lo saben como profesionales. Les voy a hablar de las soluciones que tenemos disponibles y por eso les decía a ustedes que cuando yo compro un producto de un uso específico técnico como esto, como un perfil, en las máquinas es igual. Yo tengo que mirar qué es lo que hace la máquina. No simplemente ver el disco o ver la máquina por fuera, sino tengo que ver la parte técnica de cómo hace la máquina el trabajo, de qué tan fácil es de controlar por mi operador, de quién está detrás de esa máquina, quién es el que me la vende, qué respaldo me da, qué trayectoria tiene en el mercado, y ver cómo me aporta conocimiento y valor. Recuerden la palabra valor que hablamos al comienzo en esa compra. El valor de nuestros productos es el que tiene una compañía que no somos un importador en Colombia, nosotros trabajamos directamente para la fábrica, yo tengo una oficina comercial en Colombia, pero soy una persona interna de la fábrica. Entonces, cuando estamos hablando con ustedes, estamos hablando de fábrica a cliente final, sin pasar por un intermediario. Entendiendo esto, también podemos ver que el gobierno tiene unos beneficios tributarios para aquellas personas que nacionalizan directamente sus máquinas. Y es que actualmente está vigente todavía que ustedes pueden recuperar ese IVA que pagan de la importación, lo recuperan porque así está establecido en la ley. En años anteriores solo se podían recuperar 2, 3 puntos de ese IVA, en este momento se puede recuperar el 19% completo. Entonces se vuelve un ahorro para ustedes. Además de que están negociando directamente con la fábrica, pues también van a tener un ahorro porque no pasa por las manos de un representante. Aún así, algunas personas dicen, no, yo no quiero nacionalizar porque eso es muy complicado. No, no es complicado. Hoy en día nacionalizar una máquina es muy sencillo para cualquier persona. Antiguamente yo me acuerdo que sí era muy dispendioso. Hoy en día se nacionaliza una máquina en 3 días. No pasa más tiempo. Entonces no hay que perderle ese miedo a trabajar con la DIAN, a trabajar con las entidades de zonas francas y todo eso, porque muchas veces nos dejamos contaminar con que eso es complicado y no. Nosotros los asesoramos también, les ponemos a su lado a las personas que controlan nuestros inventarios en zona franca, a los agentes de aduana que trabajan con nosotros, que ya conocen cómo son las posiciones arancelarias de nuestras máquinas, y lo hacen de una manera muy eficiente, a unos precios muy razonables y de un tiempo muy rápido. Así que pueden aprovechar estas oportunidades que hay en el mercado en este momento y el apalancamiento que da el gobierno. Ténganlo en cuenta. Sin embargo, hay personas o compañías que dicen, no, yo quiero que me la entregue ya nacionalizada y puesta en mi fábrica. También lo podemos hacer a través de nuestra red de distribución local que tenemos. Pueden ir a ver la máquina funcionar, un taller funcionando para que vean de qué les estamos hablando, y allí simplemente la negociación directa con nuestra red de distribución, ya nacionaliza la máquina, ustedes hacen el negocio con el distribuidor y les entregan su máquina. También lo podemos hacer sin ningún problema. Pero vuelvo y reitero, pierdan el miedo a nacionalizar una máquina, no es complejo, y pueden tener un ahorro importante en dinero en obtener ese bien de capital de producción. Bien, soluciones. Entonces tenemos soluciones básicas para talleres pequeños, medianos, en donde podemos tener, por ejemplo, unas tronzadoras que vienen con todos los sistemas de protección que está requiriendo la regulación en Colombia. Acuérdense que a nivel de protección industrial, las leyes se están volviendo cada día más, no severas, sino más cortantes, más explícitas, donde le dicen a la gente, ya no pueden ver, tienen que bajar el nivel de accidentalidad en su empresa, ya no pueden haber personas sin protección, ya no pueden tener equipos que no tengan unos niveles de protección mínimas, y nosotros pues estamos dentro de la especialización para eso. Hago un paréntesis porque recuerdo que cuando venían las máquinas Tecna antiguamente, que no eran parte de nuestro grupo todavía, sino era una empresa externa, venían a Colombia máquinas y centros de mecanizados sin sistemas de protección. Entonces, a veces venía un centro de mecanizado sin cabina, sin sistemas de protección, sin nada de eso, y, entre comillas, volvemos a lo mismo, se hacían más baratos, pero con un riesgo para el empresario y para el operador de esa máquina, porque no había cómo protegerlo ante una eventual se parte una fresa y sale como un proyectil y podría matar a una persona. Así que MG se ha especializado siempre en crear soluciones que tengan todos los sistemas de protección, no importa el país donde vayan, siempre tienen que ir con esos sistemas de protección. Aquí, como esta máquina con cabina, se lubrica automáticamente, disco de una tecnología nuestra que se llama WIDIA, que nos comprometemos a que duran 2.5 a 3 veces más que el disco más fino que consigan ustedes en el mercado. Esto debido a la tecnología con que está elaborado y a los materiales con que está elaborado.
Entonces, una máquina de corte ascendente que se está imponiendo en el mercado, reemplazando esas máquinas de corte descendente. Reemplazando, ¿por qué? Porque ahorran tiempo en el proceso de corte. Es una máquina donde el perfil está sobre la bancada, el disco sube y ataca de una vez el perfil. Y el tiempo muerto de bajar y subir nuevamente el cabezal o el disco de la máquina se vuelve cero porque lo puedo hacer de una manera mucho más eficiente. Tenemos también en estas máquinas básicas las copiadoras o fresadoras o pantógrafos, que son unas máquinas que nos permiten hacer las cajas de las cerraduras, los bombines, o los ojos chinos, o los huecos, todo lo que necesite hacer a un perfil, lo puedo hacer ya que la máquina viene equipada con una plantilla universal, que si en todos los países siempre hay algo especial para hacer, es muy fácil de hacerlo. Simplemente quito la plantilla, la mando a mecanizar en un CNC o en una punzonadora, se la coloco a la máquina y funciona de una manera muy eficiente. Repito, vean cómo funcionan las máquinas, la facilidad de manejo, las capacidades de trabajo de cada máquina, las herramientas que utiliza para hacerlo y no simplemente nos fijemos en el precio, fijémonos en el valor de ese producto que nos están ofreciendo. Así que podemos trabajar también si no quiero trabajar con la plantilla, puedo trabajar lo que se llama fuera de escuadra, con unos topes en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, que los puedo fijar sobre la máquina y hacer un mecanizado que no tenga yo en ese momento sobre la plantilla. Máquinas que trabajan a 220 voltios trifásico y necesitan aire para el sistema neumático. Aquí seguimos hablando de transformación y de tecnificación. No podemos operar una máquina de estas solo con corriente, sino necesitamos algo más, que es el aire, que funciona para reemplazar la mano del operador y que tenga el perfil agarrado siempre que lo está trabajando. Tenemos retestadoras, 12 modelos de retestadoras, ya las conocen, es para hacer las testas o ese desbaste en la punta del perfil que se requiere muchas veces, que lo hacen con una colilladora, en donde yo he visto personas que demoran 3-4 minutos haciéndolo, en una máquina de estas con un grupo de fresas lo pueden hacer fácilmente en 4 o 5 segundos. Hay diferentes modelos más automatizados, modelos estándar, pero todos muy eficientes. Las fresas también las podemos desarrollar nosotros, traídas desde Italia, de una calidad inigualable. Sabemos que hay fresas colombianas también se pueden utilizar, pero hay que comparar esa vida útil y ese diseño que se puede realizar para que sea mucho más eficiente. Porque te repito, las podemos hacer. Alguien dice, no, es que tengo ese tipo de perfil ahora, nosotros podemos desarrollar la fresa y colocarla sin ningún problema sobre los ejes que traen las máquinas. Además de las retestadoras, también tenemos en este grupo de máquinas básicas, tenemos lo que son las prensas neumáticas, también las tenemos nosotros para colocar los troqueles y hacer esos mecanizados mucho más rápido, esos despuntes, pero siempre vamos hacia el lado de que la fresadora, la copiadora, es muy eficiente en casi todo esto que estamos haciendo con un troquel. No decimos que los troqueles no se van a utilizar, claro que sí se utilizan en ciertos mecanizados, que es mucho más rápido hacerlo con un troquel, pero el grueso del tema del mecanizado lo podemos hacer con una copiadora y queda de una manera muy eficiente, un producto terminado muy bien hecho. También entramos en esta parte que además en las avanzadas, por ejemplo, nosotros ya podemos tener máquinas de corte de doble cabezal. Muchas veces la gente tiene el concepto erróneo de que la doble cabezal es para hacer trabajos en serie y se le saca el jugo a la máquina ahí. No, podemos trabajar en muchas medidas, diferentes medidas en un solo grupo. Y aquí es donde se defiende muy bien una máquina. Tenemos una entrada de USB, podemos conectarla por una red cableada. Tenemos unos PLC bastante fáciles de manejar. Sobre la máquina yo puedo crear listas de corte, macros de listas de corte, o las puedo traer por una memoria USB que se la conecto a la máquina o por una red cableada. Nuestras máquinas generalmente vienen con un banco útil de 5 metros, o sea que puedo cortar hasta 5 metros. Y avanzamos en tecnología. Vuelvo y le repito, nosotros somos una empresa que siempre aportamos novedades tecnológicas porque día a día los cerramientos arquitectónicos, los arquitectos, como Gabriel muy bien lo sabe, cada día están creando cosas más complejas. Quieren hacer cosas más bellas, quieren crear estructuras mucho más vistosas y para eso se requiere trabajar perfiles en ocasiones muy grandes y para eso nosotros hemos desarrollado máquinas como esta que están viendo que se llama Precision. Es una máquina donde viene con un software embebido, donde me muestra en pantalla todo lo que yo voy a hacer. Los cabezales giran hacia afuera y hacia adentro.
hacia afuera hasta 15 grados para hacer unos cortes muy angostos y hacia adentro hasta 45 y todo el abanico de grados que puedan ustedes manejar. Manejando 280 posiciones por cada grado sin ningún problema. Mordazas inteligentes, que la máquina me dice dónde debo colocar la mordaza para que el perfil quede bien sujetado. Un calibrador electrónico, también la tenemos en la máquina. En algunas máquinas viene sobre un cabezal, en las nuestras lo hemos dejado independiente para que estas dos estructuras se muevan de una manera diferente. Etiquetadoras como opcionales para colocarlas, que tienen una función y es que yo puedo empezar a hacer hablar dos máquinas en lenguaje de máquina a través de un código de barras que lo lee la máquina que está recibiendo ese perfil ya cortado. Como ven, son unas pantallas muy intuitivas, muy fáciles de manejar. Aquí no necesitamos ingenieros de sistemas, sino gente que sepa de perfiles y de lo que está haciendo. Del resto se encarga la máquina. Aquí estamos haciendo un corte extremo, 15 grados, que es la que les estaba hablando, y son máquinas que vienen con todos los sistemas de protección. Tenemos una política en la compañía, además de que las máquinas deben ser muy buenas, muy eficientes, tienen que ser bonitas. Bonitas porque cuando yo las pongo en mi planta es una herramienta comercial. Para cuando yo lleve a mi cliente y vea en dónde le voy a hacer sus productos, eso me ayuda a mí a vender mi imagen. Y no es un secreto, la imagen comercial para cualquier compañía es importante. Por eso nuestras máquinas son muy buenas, muy eficientes y bonitas. A eso nos hemos dedicado últimamente, a diseñar máquinas que sean bonitas. Bien, esas son las tronzadoras. Tronzadora doble cabezal tenemos más o menos unos 16 modelos también para todo tipo de empresa, mediana, grande, con gran producción, con cortes especiales, con cortes muy complejos, con cortes de perfiles muy grandes, porque tenemos máquinas hasta 600 milímetros de disco, así que tenemos una gran gama. Hacer un paréntesis, la automatización, la digitalización y la tecnificación de las plantas se puede hacer de manera paulatina. Yo no necesito tampoco invertir grandes cantidades de dinero para ir avanzando en el proceso. Lo voy haciendo de a poco y lo voy integrando. Así que pueden estar tranquilos por ese lado. Les estamos hablando de todo esto para que ustedes tengan una proyección hacia dónde va el mercado y hacia dónde deben ir las empresas. Sin descartar que hay empresas que son medianas y pequeñas y que quieren empezar ese proceso. Ahí lo vemos que tenemos herramientas y soluciones para irlo logrando. En las avanzadas también tenemos los centros de mecanizado, que era lo que les decía. Si yo tengo una tronzadora doble cabezal y un centro mecanizado, yo puedo automatizar casi el 60-70% de mi proceso productivo en cerramientos arquitectónicos. Vamos a ver un centro de mecanizado que tenemos nosotros, que es bastante eficiente, digamos que es la línea más pequeña que tenemos nosotros en centros de mecanizado, y que podemos conectarlo con la máquina de corte y lograr una eficiencia bastante grande en el proceso productivo. Son máquinas, tenemos máquinas de 2 ejes, de 3 ejes, de 4 ejes, de 6 ejes, de 15 ejes, de 17 ejes, para toda la línea productiva que puede haber en el mundo. Son máquinas que pueden trabajar aluminio, pueden trabajar acero, porque a veces en el aluminio incluimos algo en acero, incluimos algo de PVC también, madera. Bueno, madera no la recomendamos, sino cuando son aluminio madera, no madera como tal. Y son máquinas que son muy eficientes y volvemos a ver que vienen con todos los sistemas de protección. Aquí el operador, después de que coloca el perfil, no puede meter la mano por ningún lado. Máquinas que vienen con unos mandriles muy eficientes. Hemos pasado a la tecnología ya HSFK, que nos permite trabajar a unas velocidades mucho más altas, haciendo mucho más eficiente el trabajo del centro, evitando vibraciones. Todavía existen por ahí máquinas en el mercado que utilizan una herramienta que se llama ISO 30. Por eso les digo que hay que leer muy bien la ficha técnica y entender técnicamente lo que me están vendiendo, porque cuando yo tengo ISO 30 y necesito trabajar a altas revoluciones, se presenta una vibración bastante fuerte en los elementos, haciéndome que la máquina pierda efectividad y precisión. Y esto no lo dice todo el mundo, nosotros lo decimos porque también tuvimos máquinas con cono ISO 30, pero evolucionamos y dijimos, hagamos algo mejor todavía, porque tenemos que trabajar a velocidades mucho más rápidas y es la tendencia del mercado. Podemos trabajar perfiles de 6 metros sin ningún problema, agradeciendo los túneles que tenemos en los laterales de la máquina, que nos permiten trabajar con unos topes internos, y a pesar de que es una máquina pequeña, podemos trabajar una barra de 6 metros sin ningún problema.
Además de nosotros, en avanzadas, además del corte y mecanizado, también tenemos otras máquinas auxiliares, como son las ensambladoras. Las ensambladoras están ya reemplazando las escuadras con tornillo, y utilizo escuadras donde yo lo que hace la máquina es grafar la pared del perfil sobre esa escuadra interna, y me evito estar el movimiento del tornillo y optimizo tiempos de producción. Entonces las ensambladoras han sido creadas para eso y son la tendencia en el mercado. Empiezan a llegar a esas escuadras sin tornillo, donde hace más eficiente el trabajo sobre esto. También tenemos el software de gestión de producción, que ya lo vimos, está dentro de las avanzadas, software avanzados para unas plantas grandes. Y además de fabricar máquinas, de diseñarlas, de hacer todo esto y el software, también tenemos todo lo que se llama la línea de logística. Logística son todos esos bancos, los carros, todo eso que nos ayuda a que mi planta sea eficiente. Muchas veces nos ponemos nosotros a pensar en colocar los bancos de tapete que todavía utilizamos, y son bancos que vienen a una medida estándar, y si me llega mucho material y tengo poco espacio, entonces el banco ya se vuelve un poco estorboso para trabajar. Entonces nosotros nos encargamos de diseñar nuevas soluciones para que en esa logística de la planta sea mucho más fácil trabajar, más eficiente, y los tiempos de trabajo sean mínimos y se acortan en esa línea de producción. Tenemos un banco como este que simula un vano, donde yo puedo colocar mi ventana ya armada, acristalarla y hacerla la prueba antes de que salga de la fábrica, para verificar que la ventana realmente está bien hecha. Esto me ahorra un montón de tiempo, en lugar de llevar la ventana, darme cuenta que estuvo mal armada, regresarla nuevamente y volver a realizar el trabajo. Todo lo que ustedes se puedan imaginar para llevar los carros de empaque, los accesorios, los bancos de ensamble, solo va a estar encima del perfil. Hay unos cubículos para colocar los tornillos, los taladros. Todo esto, cuando ustedes lo requieran, con mucho gusto los vamos a asesorar y mostrarles qué es lo que tenemos y cómo funciona, para que ustedes lo entiendan muy bien. También tenemos para líneas de fachada, aquellas compañías que trabajan muchas fachadas que son pesadas. Tenemos unas líneas especiales para hacer fachadas donde la manipulación humana es mínima por el tema de seguridad, el peso de los mismos módulos. Entonces tenemos soluciones también para eso. Entonces, ¿qué necesito yo para empezar? Ya vimos que tenemos nosotros el software técnico, tenemos la maquinaria en todos los niveles de la ruta. ¿Y qué vamos a obtener con eso? Un mejor proceso productivo y un mejor producto terminado, que va a redundar en lo que le ofrezco yo a mi cliente. Vuelvo y repito, hago la recordación, el valor de mi producto, no el precio. Cuando yo le presento a mi cliente un producto muy bien terminado, muy bien hecho, con unos cortes precisos, con una presentación impecable, eso es un valor agregado que yo tengo para el cliente, y él lo percibe de esa manera si yo se lo explico de una manera honesta y de una manera transparente. Les voy a mostrar ahora, teniendo ya el software técnico, la maquinaria y el software de gestión, necesito pensar ahora, con esta nueva realidad, este nuevo mercado como se está moviendo, cómo puedo ser más eficiente para vender mi producto a mis clientes. Y allí es donde el grupo Voilab Holding, en cabeza de Voilab Digital, desarrolló una herramienta para el marketing digital de puertas y ventanas. Lo voy a dejar con el videito, que aquí no les voy a hablar mucho para que lo puedan apreciar muy bien, y luego les explico cómo lo integramos con otra parte también desarrollada nueva, para que este trabajo de marketing sea más eficiente. Teniendo en cuenta que hoy en día nuestra movilidad está muy reducida, las reuniones van a ser mucho más cortas, con menos personas, y tenemos que buscar la manera de llegarle a esos clientes que están hiperconectados ahora a la red. Los dejo con el Viewcore para que lo puedan apreciar. Te presentamos una aplicación web y una sala de exposición virtual que permite presentar y configurar comercialmente los productos de una forma totalmente nueva y con una simplicidad nunca vista hasta ahora. Al abrir la aplicación, visualizaremos la página de inicio, donde dispondremos de diferentes maneras de buscar los productos que nuestro cliente necesita y desea. La más innovadora se llama Déjate guiar.
que mediante algunas simples preguntas nos ayudará a encontrar toda la información que necesitamos. El resultado de este proceso guiado será un catálogo completamente virtual, elaborado a partir de las respuestas que hemos dado en cada paso. Si deseamos profundizar en un producto, haciendo clic en el interior de su recuadro, accedemos a la correspondiente página de configuración, donde, jugando con diferentes parámetros, podemos crear todo un ambiente en realidad virtual. Aquí podemos cambiar, por ejemplo, el color de las paredes, el tipo de suelo, el ambiente exterior y muchos más aspectos estéticos. Ahora la plataforma no nos ayuda a buscar un producto, sino que nos permite visualizar el producto que hemos elegido en todas sus posibles formas, colores, tamaños y acabados, e imaginar cómo queda. Si deseamos obtener una visión detallada de lo que estamos modificando, podemos acceder a la galería de fotos dinámica, llamada así porque va cambiando a cada momento en función de las modificaciones que vamos haciendo. Nos podemos recrear y concentrarnos en todos los posibles acabados del producto, seleccionándolos y cambiándolos tantas veces como deseemos. Todas las modificaciones que hacemos se pueden ver tanto desde el interior del ambiente como desde el exterior. Así pues, imagínate que haces una elección. Cambias el color y los acabados, y también los accesorios, y que activas un microscopio que te permite visualizar al instante detalles que no podrías ver a simple vista. Volviendo a la página del producto, podemos visualizar la ficha de las características técnicas de nuestro cerramiento y podemos desplazar todos los valores científicos y técnicos que expresan las capacidades de este producto. Cada dato se explica mediante imágenes y texto o mediante vídeos. Dentro de la página del producto, hay incluso un área documental en la que se nos proporciona material relacionado con varios temas, desde el mantenimiento hasta la seguridad, pasando por la sensibilización sobre determinados aspectos. Bien, esa es la plataforma digital que proponemos nosotros para el nuevo mercado. Espero que les interese, les guste. Es una herramienta muy potente. En Europa y en América ha dado muy buen resultado porque los clientes vienen trabajando de una manera conjunta con el extrusor, con los distribuidores, haciendo un trabajo muy de la mano, porque con esta herramienta se puede mapear qué es lo que está buscando la gente, qué producto es el que más está rotando, y el extrusor o ese distribuidor puede ir informando a todos sus carpinteros de zona quién está buscando y qué está buscando para que lo atiendan. Y de esa manera se hace una llave para trabajar todos en conjunto y se vuelve una herramienta muy poderosa para el marketing nuevo que estamos proponiendo. Para finalizar, junto a este software, estamos implementando unas pantallas, como les dije al comienzo, de alta especificación, de realidad aumentada, que nos permite a nosotros simular en una pantalla como si tuviésemos una ventana ahí puesta, y podemos ofrecerle a nuestros clientes que puedan ver diferentes colores, texturas, herrajes y los diferentes tipos de ventana, logrando así unos showroom mucho más interactivos, sin descartar el showroom físico. Pero, por ejemplo, aquí podemos ver una pantalla que se colocó sobre un muro falso, donde parece que estuviera una ventana ahí, y podemos cambiar los colores, vuelvo y le repito, las texturas. Entonces, yo puedo tener un showroom virtual en cualquier parte, en un aeropuerto, en un centro comercial, en una galería, en el metro, en el Transmilenio, porque ya van a empezar a colocar pantallas de esas en Transmilenio, que hicimos una oferta con ellos para poderlo lograr y ofrecer sus productos de una manera interactiva y captar mucho más mercado.
Esto es todo, les agradecemos su tiempo, agradecemos muchísimo habernos dado la oportunidad, gracias Gabriel por habernos participado de estas charlas. Los invitamos a visitar nuestras páginas web que los van a encontrar en la primera diapositiva, si no estoy mal, que Andrés las colocó, www.mg.com, www.voilabholding.com, y las pantallas vienen en diferentes estilos, vienen en slider para poder proyectar las corredizas o las proyectantes o las batientes. Gabriel, gracias nuevamente y hasta luego a todos y Dios los bendiga. Ricardo, Andrés, muchísimas gracias. Vamos a Bolívar. Nos dicen que si la fresadora mini se puede poner a funcionar con sin compresor, es decir, que tienen una fresadora desde hace años, pero que no tienen aire. ¿Esto se puede poner a funcionar simplemente con el sistema eléctrico, Ricardo? Depende de la fresadora, tenemos dos modelos. Bueno, teníamos una fresadora al comienzo que era la manual y luego nos pasamos a la neumática porque es mucho más eficiente. Si tienen la fresadora neumática, pues podrían trabajar sin ella, pero el operador tiene que tener el perfil. Entonces a mí me parece que lo que estamos hablando aquí es precisamente eso, Sí, lo contrario. proteger a los operadores de una manera integral, donde no arriesguen sus manos por no tener aire. En el SENA existen redes de aire, porque yo estaba allá, y es simplemente sacar una red de aire, y tengo entendido también que el SENA empieza a tecnificar mucho más el área que se llama profesionales en carpintería en aluminio. Así que, ¿lo podrían hacer? Sí, pero no lo recomendamos, no, porque necesitamos proteger a los operadores, y en este caso a los estudiantes. Entonces yo no sugeriría que la operen sin la red neumática, porque las prensas neumáticas lo que hacen es sostener la pieza para que el operador no tenga que intervenir con su mano allá cerca de la fresa. Es un peligro hacerlo. Vale, nos preguntan, bueno, este no puso el nombre de la persona que nos está preguntando, pero nos preguntan si se puede vincular ese software que nos mostraron de la realización de despieces de proyectos directamente con las máquinas cortadoras, las retestadoras, con la CNC y todo lo demás. Sí, por eso hablamos de dos grupos de máquinas. Las básicas, que son máquinas medianas, pequeñas de uso industrial, en donde no puedo conectarlas porque no son CNC, no tienen un cerebro para poderla conectar a una red. Allí tengo que imprimir papel para pasarlo. Pero si estamos hablando de máquinas CNC y cortadoras automáticas, sí lo podemos hacer. Sí, es lo que se llama sin papel, que es la nueva tendencia mundial. Enviar todo por la red directamente a las máquinas. Sí. Cuando son CNC, sí lo podemos hacer sin ningún problema. Nos piden justamente los datos de contacto de ustedes, que es lo que está en este momento publicado en la pantalla, así que para la persona que nos estaba preguntando, ahí están los datos de contacto de Ricardo para que tomen nota. Por última, nos hacen una pregunta, esta es la última pregunta que podemos contestar, y nos preguntan que si lo que nos mostró acerca de la conexión, la conectividad entre las máquinas, tiene cómo conectarse con los objetos en formatos BIM, como RFA o PLN. Andrés. Sí, tenemos un modo de conexión con formato BIM, pero el único objetivo ahora de este modo de conexión es transmitir tanto información de costos como información de características técnicas de producto. Ahora mismo en ninguno de nuestros softwares tenemos capacidad ni de generar modelos para incluir en los formatos BIM, ni de incluir el modelo tridimensional como lo vimos en el ViewCore. Entonces, si lo que queremos es incluir la información de nuestro producto en el modelo BIM del constructor, sí lo podemos hacer, pero generar el modelo desde cero no hasta este momento. Y al revés, esa pregunta me surge a mí, Andrés, y al revés, es decir, que ya esté generado el modelo, por ejemplo, con las familias de Alumina. Alumina ya tiene desarrolladas sus familias en BIM, es decir, las podría utilizar un constructor. Que el transformador, es decir, quien hace las ventanas, pudiese descargar esas familias y conectarlo con el FP Pro, ¿eso se puede hacer?
Si ya incluyó las familias dentro de un proyecto determinado y después quiere correlacionar los ítems de un pedido con esas familias en el modelo BIM, se puede hacer. Pero tomar los distintos modelos generados por Alumina para incluir ese modelo dentro, no, pero es algo que valdría la pena explorarse. Porque no hay mucha diferencia entre tomar un modelo predefinido y cargarlo a cargar información a un modelo ya existente. Entonces es algo que podemos entrar a evaluar, pero que no existe en este momento dentro del software. Entiendo. Para la persona que nos preguntó acerca de esto del BIM, en la página de Alumina, www.alumina.com, puede acceder a nuestras familias simplemente descargándolas gratuitamente de la página web y las puede utilizar dentro de sus modelos BIM. Y en caso de que requiera alguna capacitación adicional, puede contactarnos por el correo electrónico que le van a llegar las memorias. Por último, Andrés, les quiero agradecer su tiempo, su presentación. También a Ricardo, muchísimas gracias por la dedicación. Esperamos encontrarnos en otro evento más adelante. A todos los asistentes, muchísimas gracias. Un abrazo y nos vemos dentro de 8 días nuevamente. Gracias a todos, que tengan un excelente resto de día.